Ismael tenía 22 años, tantos como misiones a sus espaldas. Era una cifra respetable, sin duda. Casi nadie a su edad podía alardear de haber pisado los 5 continentes, ni de haber protegido a magnates multimillonarios, asaltado residencias presidenciales, borrado como si nunca hubiesen existido un par de aldeas amazónicas o reducido a escombros la fortaleza de algún narco. Muy pocos con sus mismas primaveras podían presumir de 3 costillas rotas, quemaduras de 2º grado en la pierna derecha, numerosas cicatrices por metralla enemiga y 3 heridas de bala. A cambio, había quitado la vida en 46 ocasiones, 39 de ellas de disparo certero, 6 con arma blanca y una única vez, la más escalofriante, con sus propias manos. Desgraciados, hombres, mujeres, niños, que habían mandado al otro barrio sin saber si lo merecían o no, sin remordimientos de conciencia. Ismael tenía 22 años. ¿Todo ok, Ismael? El acento descubría a Hugh hasta en frases tan cortas como aquella, revelando su origen anglosajón. Sí, Hugh. Everything is tranquilo aquí, no problem, respondió Ismael mientras se ajustaba el pequeño auricular. Perfecto. Hablas peor inglés que yo español, Kant. Stop it, please. Ambos rieron de buena gana. Entre la pila de bastardos que formaba aquella compañía de mercenarios, Hugh era de largo quien mejor le caía. Y tenía razón en lo que decía, su inglés era horrible. Pero poco importaba, ya que la mayoría latina, especialmente debido a la ingente cantidad de sudamericanos, había hecho que el idioma oficial de la guerra privada a pequeña escala fuera el español. Los demás se habían adaptado a regañadientes, aprendiendo a marchas forzadas y soportando con estoicismo las continuas burlas de los hispanos, aunque la alternativa, por otro lado, era la incomunicación y la muerte. Demasiada tranquilidad, Rodríguez, demasiada. Tanta que te duermes y terminan por jodernos a todos. Ismael no había visto llegar a Jacinto, su superior. Cuando quiso darse cuenta lo tenía al lado, hablándole con una sonrisa arrogante. Llamaba a todos por su apellido, quizás con la intención de darle a sus órdenes un aire más formal, más militar. Lo siento, señor, este sol, tanta arena, este paisaje me aburre. Llevo 4 días patrullando y no parece que... ¡Pinche puto!, lo interrumpió Jacinto. ¡Abre los ojos o nos matarán a todos! ¿De qué sol hablas? ¡Estás en el desierto, imbécil! Las montañas de arena cambian delante de ti y ni te das cuenta. Cambian, Rodríguez, acercándose y alejándose, ofreciendo escondites a los chacales que vienen a cogerte el culo. No lo olvides. Jacinto, el azteca, se alejó en silencio, tal y como había llegado. Ismael lo observó con desprecio, regodeándose en su nuca y fantaseando con un tiro limpio que le cerrara el pico para siempre. Aquello supondría su expulsión de la compañía y quizás su propia ejecución, pero el placer de despachar a semejante cabrón casi merecía la pena. No obstante, él no era un sádico, no mataba si no era por trabajo. Aun en la locura de la guerra, únicamente apretaba el gatillo para salvar su vida o la de sus compañeros. Obtenía placer en la victoria, no podía negarlo, pero no se recreaba en ella como había visto hacer al propio azteca, capaz de vaciar el cargador de su AK-47 en la boca de un enemigo, haciendo saltar cerebro, ojos, lengua y dientes como pulpa madura. La risa de Hugh lo sacó de su ensimismamiento. The Azteca pissed you off, Ismael? Había dejado la línea de comunicación abierta y el inglés se había enterado de todo. Sí, Hugh, ese cabrón es un tocacojones, un ball breaker. Exacto. Pero no te preocupes, solo palabras. Cuando todo empiece, él estará de tu lado. Porque tarde o temprano empezaría. Ismael intuía que todo estallaría en unas horas, cuando ese limbo de luz y sombra que provoca la batalla entre el día y la noche ofreciese una oscuridad suficiente para camuflar la aproximación enemiga, pero también la visibilidad necesaria para asaltar el pequeño puesto de comunicaciones donde se encontraban atrincherados, esperando. La misión era bien sencilla: resistir y repeler el ataque. Según el informe, aquel lugar tenía cierta importancia geoestratégica en el conflicto... ¿De qué país? ¿Turkmenistán? ¿Tayikistán? Lo había olvidado tras leer el informe. Solo sabía que terminaba en Tan y que seguirían pasando hambre y miserias cuando él lo abandonase. También sabía que sus enemigos estarían previsiblemente mal armados y equipados, que serían más, superándolos en una relación de 3-1, y que huirían como perros al menor atisbo de derrota.
En resumidas cuentas, una misión sencilla. Estaremos haciendo bien, chef. Quien hablaba ahora era Ricardo, uno de los 4 argentinos de la compañía. Ismael esbozó una sonrisa socarrona, ya que siempre ocurría lo mismo cuando las escaramuzas tardaban en comenzar. Se iniciaba un diálogo entre los mercenarios, una especie de debate sobre el bien y el mal y lo correcto o no de sus actos. Era un tópico del que había sido partícipe bastantes veces. Otro tópico decía que era un argentino quien iniciaba siempre estas discusiones, dada su inclinación vocacional por la psicología o la palabrería. A ellos no les gustaba la broma, aunque Ismael no podía evitar suscribirla. Hasta donde él sabía, los clichés en aquel mundo eran reales. El estadounidense bravucón, el inglés puntual, el argentino fanfarrón. Perfiles reconocibles e incluso exagerados por sus propios portadores en un intento de resaltar sus peculiaridades y su nula autenticidad. Él no quería definirse, aunque sabía que los latinoamericanos lo acusaban del típico desdén de los españoles de la madre patria hacia sus hijitos del otro lado del Atlántico. Pensó con disgusto que la sonrisa que había esbozado hacía unos segundos posiblemente les diera la razón. Define bien, pelotudo. Le increpó Román, otro argentino. Ya sabes, es correcto lo que hacemos. Alguno de nosotros se leyó el informe más allá de la página 4. Sabemos lo que hay que hacer, contra quién nos vamos a partir la cara y cuánta plata vamos a ganar. Pero más allá de eso, apuesto a que ninguno de estos giles tiene idea de en qué país estamos. ¿Y a quién cojones le importa? Ismael se sorprendió de la brusquedad de su respuesta, pero aún así continuó. No va a cambiar nada que sepas en qué país estás y si defiendes una causa justa o no. Esas líneas no existen, Ricardo. Ten claro como el agua que cuando empiece la fiesta tú serás de los buenos y ellos serán los malos. Tal vez estamos asegurando la continuidad de un dictador o que los hombres de la tribu X sigan violando a las mujeres de la tribu Y. Pero ¿sabes qué? Me la suda. Voy a asegurarme de salir de aquí con unos cuantos ceros más en mi cuenta corriente. Y listo. No voy a cambiar el mundo. Puta la madre, así se habla, Rodríguez. Ahora estás bien despiertito, ¿sí? Y tienes razón, leerse ese informe no cambiará nada. Jamás entendí la obsesión de los narizones por esos temas. Son tan cansinos como sus mujeres, que para chingártelas casi hay que pedirles matrimonio y luego... Mejor chaqueteársela porque las muy frígidas no valen un carajo. Las carcajadas de Jacinto ante su propio chascarrillo resonaron en la línea de comunicación. En ese caso, Azteca quizá debería probar con su madre. Al parecer es experta en poner el orto para que se lo rompan. Igual así le vale la pena. La risa se detuvo abruptamente, seguida de un silencio tenso. Cuando habló, la voz de Jacinto el Azteca fue cortante como el hielo. Vas a tragarte tus palabras, Balbiani. Te las voy a hacer tragar una a una. Pero todavía no. Aún no. Era cierto. Ahora no podía ser. En primer lugar, porque cada miembro del equipo tenía que mantener su posición escrupulosamente. Y en segundo lugar, porque una baja antes de comenzar una misión significaba debilidad para el grupo, tanto real como anímica. Hugh vino a traer algo de cordura, colándose entre las agitadas respiraciones. Fucking latinos, take it easy. Estamos todos en el mismo barco, right? Guarden su fuerza. Son otros con quienes hay que pelear. Y los otros, sin previo aviso, atacaron. Una parte considerable del muro oeste voló por los aires, a unos 150 metros de Ismael y justo donde Steve, el único estadounidense de la compañía, hacía su patrulla. Incluso en la distancia, Ismael pudo contemplar cómo el cuerpo del norteamericano se fundía con el humo y la roca en una extraña nube rojiza y sanguinolenta. La evidencia definitiva de que aquel muchacho había dejado de existir. Su pasado, todos sus sueños y esperanzas, todo, había sido despedazado en infinitas partes y despojado de valor en aquella explosión. Steve ya no era nada, y su recuerdo seguiría el mismo camino más temprano que tarde. ¿Lloraría alguien por él? Ismael lo dudaba. La magnitud de la detonación revelaba una dura realidad. El enemigo no estaba tan mal equipado como sugería el informe. La ráfaga de ametralladora que comenzó a caer sobre ellos no hizo más que reforzar esa certeza. Parapetado tras una pequeña torreta, Ismael escuchaba los incesantes silbidos de las balas, sus impactos en la piedra cual gotas de lluvia. Tap, 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 tap. Una tormenta que arreciaba cada segundo, silenciando las órdenes que el azteca vociferaba a través de la línea de comunicación. Sin embargo, sus instrucciones eran innecesarias, puesto que todos sabían que la única acción sensata era acudir a aquel boquete abierto en su línea de defensa, taponarlo como buenamente pudiesen y defenderlo con uñas y dientes. Ismael se arrastró unos metros, se incorporó ligeramente y observó por encima del muro. Mierda. Aquello no podía ser.
Había estado vigilando durante horas aquellas mismas dunas, y semejante turba no habría podido aproximarse sin que él no se hubiese percatado. Era prácticamente imposible. Pero allí estaban, corriendo y aullando, disparando sin pausa, espoleados por una promesa de victoria y muerte. Cientos de enemigos, absolutamente todos, se dirigían hacia el agujero abierto en el muro con un frenesí depredador y suicida a partes iguales, en una maniobra ofensiva carente de rigor táctico. Toda su atención estaba fijada en aquel punto, por lo que Ismael aprovechó la falta de interés sobre su posición para apuntar y disparar. 4 cuerpos cayeron. Muertos o heridos, poco importaba. Lo único cierto era que aquellos 4 hijos de puta no darían más problemas. De repente reparó en que una pequeña unidad de 30 enemigos se desplazaba hacia su sección del muro y su torreta, mientras la columna principal seguía su camino hacia el boquete, ajena a su presencia. Disparó una ráfaga de ametralladora para ganar algo de tiempo, a sabiendas de que él solo, aun con el muro como protección y atalaya, no tenía ninguna posibilidad. Necesito refuerzos. Acabo de atraer la atención sobre mi posición. ¿Alguien me recibe? Nadie contestó. En una ocasión, Ismael había escuchado que la certeza de la muerte era aún peor que la muerte misma, que la certidumbre del final, inevitable pese a cualquier esfuerzo, mutaba en un martirio que desquiciaba y enloquecía la mente de los condenados. Por supuesto, nadie podía asegurarlo, pero en aquel instante de soledad e incomunicación pensó que era cierto. ¿Qué podía suponer el milisegundo de sufrimiento provocado por un tiro en la nuca frente a la agonía que comenzaba a crecer en la boca de su estómago? Una especie de agujero negro, una horrorosa premonición, devoraba a dentelladas todo el valor que había creído tener cuando el viento soplaba a favor. Ahora no había atisbo de coraje, nada de eso. Solo oscuras imágenes que acudían en tromba a su mente. Recordó con asco un vídeo que Román había mostrado al resto de la compañía hacía unos días. La ejecución de un mercenario realizada por una de aquellas tribus de salvajes. En un principio, nada especial. Una tarima, un poste, una banqueta, el reo atado de pies y manos, todo lo necesario para un ahorcamiento. Hasta que alguien se dio cuenta de que no había soga, y de que eran demasiados verdugos alrededor de aquel pobre diablo. Ni cuando el zoom de la cámara enfocó el hilo de nylon que exhibía uno de los bárbaros, pudo Ismael imaginarse lo que iba a suceder. 4 hombres inmovilizaron al condenado. Otros 2 agarraron con firmeza su cabeza mientras el último ataba con destreza el nylon a su lengua. La imagen se detuvo unos instantes sobre la cara del desgraciado, regodeándose en el apéndice carnoso que emanaba de su boca en una mueca obscena, abrazado por aquel nudo de tortura y muerte. Cuando lo dejaron caer y la imagen se inundó de sangre y chillidos guturales, varios miembros de la compañía exclamaron y hubo algunos que incluso rieron. Ismael vomitó. Él no pasaría por eso. Se volaría la cabeza antes que darles la oportunidad de torturarlo. Desenfundó la pistola y apoyó el cañón en su sien. El mundo se desvaneció por completo, y solo fue consciente del palpitar de su corazón y del contacto del frío metal acariciando su piel. Sin preámbulos, sin cuenta atrás, Ismael estaba a punto de apretar el gatillo cuando una mano decidida aferró la suya, devolviéndolo a la realidad. What the fuck are you doing? La cara de Hugh era una mezcla de indignación y tristeza. Guarda tus balas para esos cabrones. Don't waste them. Yo... Trató de buscar algún tipo de justificación, un argumento que hiciera comprender a Hugh lo que había estado a punto de hacer. Al darse cuenta de que apenas era capaz de explicárselo a sí mismo, solo balbuceó. Lo siento. Más sentirás cuando ellos te maten, buddy. Tú también vas a morir, Hugh. Aunque a voz en grito, las palabras de Ismael sonaron como una delicada sentencia, un cómplice reproche y una disculpa más sincera que el lo siento pronunciado segundos antes. Todo a la vez y casi carente de sentido, entremezclado con la sangre, el sudor y la arena de aquella refriega en la que estaban metidos hasta el cuello. ¿Cómo dice tu ¿Yo prober? Mejor solo que mal acompañado. Well, yo no lo creo. Así que moriremos juntos, amigo. Españoles, ni vuestras frases sabias lo son. La puya vino acompañada de un bufido de fingido desprecio. ¡Que te follen, Hugh! Ismael sonreía abiertamente, tratando en vano de hacerse el ofendido. Pero ¿sabes qué? Vas a llegar tarde a tu cita con la muerte, y tu exquisita puntualidad inglesa no valdrá una mierda. Manda cojones, pensó entonces.
Hace nada a punto de volarme la puta cabeza y mírame ahora, soltando frases de película, creyendo de verdad que saldremos de esta. Perfect. Y ahora no más hablar. ¡Cúbreme! ¡No! Ismael se incorporó y disparó una ráfaga de ametralladora que cogió a sus enemigos por sorpresa, mientras Hugh corría para poner distancia respecto a él y obligar así a los salvajes a dividir la atención entre ambos. Divide y vencerás, pensó Ismael. El refranero patrio no estaba tan equivocado como pensaba el británico. Tras finalizar su carrera 20 metros más allá, Hugh se unió a la fiesta. Su precisión con el fusil de asalto era asombrosa. Al contrario que Ismael, que usaba su M16 en modo automático para disparar ráfagas de cobertura y barrer así a los infelices que se ponían en su radio de acción, el inglés aprovechaba cada bala y cada golpe de gatillo de su HK-G36. Antes de ponerse a cubierto y recargar su arma, Ismael pudo contar hasta 4 bajas en otros tantos disparos. Impresionante. La sencilla táctica que estaban empleando, yo recargo, tú me cubres, tú recargas, yo te cubro, parecía dar resultado, ya que la lluvia metálica que caía sobre ellos amainaba y amainaba, sustituida por los gritos e imprecaciones de los salvajes que iban cayendo. Siguieron turnándose en perfecta sincronía durante no supo cuánto tiempo, pensando que con un poco de suerte podrían salir de aquella refriega. Imbuido por el frenesí de una posible victoria, Ismael asomó su cuerpo y disparó por enésima vez. 2, 3 caídos más. Poniéndose de nuevo a cubierto, miró a Hugh con una sonrisa dibujada en el rostro. Este le devolvió el gesto, presto a incorporarse, cuando un sinfín de balas impactaron en su pecho, sus brazos, sus piernas. Como una marioneta tironeada por infinitos hilos, el cuerpo del inglés se agitó con cada proyectil que le atravesaba y robaba un poco de su vida. Pero lo que más impresionó a Ismael fue el rostro de su amigo, sus ojos. Aquella mirada reflejaba la sorpresa, el dolor infinito, una especie de comprensión. Así que la muerte al final es esto, parecía decir. Y por último, el miedo. Un miedo a algo que Ismael desconocía y que en aquel preciso instante solo su amigo vislumbraba. Pero un miedo tangible, tan real que emanaba de las pupilas de Hugh con más claridad que la sangre que brotaba a borbotones de su cuerpo. Y con ese terror anidado en sus ojos, la marioneta se agitó por última vez y luego se desplomó, dando por finalizada su función. Ismael trató de averiguar qué había pasado. Un rápido vistazo le hizo comprender que, sencillamente, habían descuidado la retaguardia. Los salvajes habían penetrado por el boquete del muro y una avanzadilla había llegado hasta su posición, cogiéndolos desprevenidos. Sin tiempo para maldecir su mala cabeza, rodó hacia un lado justo a tiempo para evitar una nueva ráfaga de ametralladora que buscaba su cuerpo. Permaneció tumbado sobre su espalda, respirando. Desde su posición elevada, los enemigos no podían alcanzarle, pero él tampoco tenía manera de atacar o saber qué hacían aquellos hijos de perra 4 metros más abajo, a menos que asomara la cabeza y se expusiera a sus balas. ¿Qué opciones tenía? ¿Esperar? Imposible. Otros tantos cabrones estaban al otro lado del muro y terminarían escalándolo o volándolo. ¿Huir? Bien, pero ¿hacia dónde? Aquel océano de arena no ofrecía refugio alguno. ¿Atacar? Era un acto suicida y desesperado, pero al menos le quedaría el consuelo de enfrentarse a su destino de cara, no huyendo de él. Manda cojones, pensó una vez más. Ibas a volarte la puta cabeza. A tomar por culo. Rodando sobre sí mismo, Ismael expuso apenas su torso y el cañón del arma a los ojos enemigos. 4 disparos impactaron muy cerca, arrancando lascas de piedra que le arañaron el rostro. Devolvió el saludo con una ráfaga corta que obligó a los salvajes a ponerse a cubierto entre las cajas, contenedores y demás material repartido por el suelo de la base. Sin tiempo para esbozar una estrategia, una de aquellas ratas abandonó su escondrijo y abrió fuego contra él, ofreciéndose como cebo vivo, con la certeza de que iba a morir, pero sabiendo también que era un sacrificio necesario si querían abatirle. Ismael reparó en la trampa, pero no tenía más alternativa que morder el anzuelo. Las balas viajaron en direcciones opuestas y encontraron destinos muy distintos. Las del salvaje, de nuevo la piedra que cubría parcialmente a Ismael. Las del español, el pecho y la cabeza de aquel andrajoso. Otras balas, procedentes de 1000 orígenes distintos, sí impactaron donde debían. Ismael vio cómo su M16 volaba por los aires con parte de su brazo y su mano agarrados a la empuñadura y el gatillo. Sintió más impactos en el hombro y el pecho, y una bala le besó el cuello, dejando el rastro caliente de una buena amante. La fuerza de los proyectiles lo lanzó hacia atrás, dejándolo involuntariamente a cubierto. Con la espalda apoyada de nuevo en el muro, a salvo de los disparos,
Intentó desenfundar su pistola con una mano que ya no tenía, que sentía pero no estaba allí. Observó el amasijo de músculos, tendones, ligamentos y sangre que era ahora su extremidad superior. La vida se esfumaba y el desierto se convertía poco a poco en un glaciar, en la quinta esencia del frío. Trató de desenfundar la pistola con su otra mano, pero las fuerzas le habían abandonado, así que se dedicó a esperar. Un niño apareció por encima del muro, apuntándolo con decisión. Ismael, moribundo, lo observó. Una figura desgarbada y polvorienta, un cuerpecito escuálido de no más de 11 primaveras marchitas. Se preguntó quién sería aquel chico, por qué luchaba. ¿Un país? ¿Un dios? ¿La libertad? Justa o no, debía de ser una causa por la que valía la pena morir y matar, un motivo digno que él jamás había necesitado. ¿Hacía eso inocente a aquel crío? ¿Cuánta ingenuidad e inocencia podían habitar aún en aquellas manitas descarnadas, en aquellos ojos que le miraban sin emoción alguna? ¿Era quizás una cáscara vacía? ¿Lo que dejaba la guerra tras de sí? Con un hilo de voz y a sabiendas de que no obtendría respuesta, Ismael preguntó: ¿Quién eres? En realidad no importaba. Fuera quien fuera aquel muchachito, para Ismael simbolizaba el final, la última página de su vida. La muerte, que tantas veces había repartido como si de un juego de niños se tratara, acudía ahora a su encuentro despojada de solemnidad. Abrió mucho los ojos esperando ver una beatífica luz blanca o tal vez su vida resumida en un segundo, ¿qué sabía él? Pero entonces el mundo se quedó suspendido, en pausa, en un limbo eterno y fugaz a la vez. El desierto, el chico que le apuntaba, la sangre bajo su cuerpo y el cielo sobre su cabeza desaparecieron, quedando solo él, Ismael, como único acusado, juez y jurado de lo que le quedaba de vida, de lo que había sido su vida. La muerte, en una cabriola imposible y cruel, le regalaba todo el tiempo del mundo para valorar si, llegado el momento de decir adiós, había valido la pena. Porque tenía la certeza de que más allá no había nada, de que nada ni nadie esperaban al otro lado. Así que se le brindaba la última oportunidad para rendir cuentas y averiguar si lo hecho en su pasado había sido bueno. Sería su último resplandor antes de apagarse. Comprendió que eso era precisamente lo que había visto en los ojos de Hugh, la terrible evidencia de que puestas en una balanza, sus acciones le habían convertido en alguien infeliz y miserable. Ismael desgranó uno a uno los tópicos que desde su más tierna infancia le habían enseñado a ligar a la felicidad. La familia que te arropa, un pequeño grupo de fieles amigos, un lugar al que llamar hogar, una película, un libro, una canción, una mujer a la que amar y un futuro por construir. Lugares comunes que él jamás había visitado. Por mucho que intentaba retroceder y enfocar, su pasado era algo insignificante y borroso, lleno de nada. El esfuerzo por hallar algo de valor más allá de los disparos y la muerte fue en vano, y la única verdad con la que se topó fue que solamente se había sentido vivo cuando había segado la vida de otros. ¿En qué lo convertía aquello? Con apenas un hilo de vida, Ismael vio al niño acercarse y apoyar el cañón del rifle contra su frente. Otro salvaje, mucho mayor, emergió tras el muro y se colocó a unos pasos del pequeño, observando la escena con interés. El chico dijo algo, pero su interlocutor no respondió. En su lugar, arrebató el arma al chaval, quien le devolvió una mirada inquisitiva, sin entender por qué le negaban aquel ansiado y merecido trofeo. Por respuesta, el hombre rodeó los hombros del chico con delicadeza casi paternal, alejándolo de Ismael mientras hacía un gesto que parecía decir: «Déjalo, no vale la pena, ya no importa». Y efectivamente, a los pocos segundos, Ismael ya no importaba. No importaba en absoluto.